Durante gran parte del siglo XX, el comunismo parecía avanzar sin encontrar un verdadero obstáculo. La Unión Soviética extendía su influencia sobre Europa Oriental, mientras que Occidente observaba con preocupación el crecimiento de una potencia que prometía cambiar el mundo. Muchos pensaban que nadie sería capaz de detenerla, pero estaban a punto de equivocarse. En un pequeño pueblo de Inglaterra nació una mujer que desafiaría todas las expectativas. No provenía de una familia poderosa, no tenía un apellido aristocrático y nadie imaginaba que llegaría a gobernar una de las naciones más importantes del planeta. Sin embargo, con una voluntad inquebrantable, cambiaría el rumbo de la historia. Sus decisiones dividieron a todo un país. Para algunos fue la líder que devolvió la grandeza a Gran Bretaña. Para otros, una gobernante implacable que jamás cedía. Pero incluso sus mayores críticos reconocen una verdad. Margaret Thatcher se convirtió en uno de los rostros más influyentes de la Guerra Fría y en una de las mayores opositoras del comunismo soviético. Con el tiempo, el mundo entero la conocería por un nombre que reflejaba perfectamente su personalidad, la Dama de Hierro. Pero antes de convertirse en una figura temida y respetada por aliados y adversarios, fue una niña que creció observando cómo la guerra transformaba para siempre el destino de Europa. Margaret Hilda Roberts nació el 13 de octubre de 1925 en Grantham, una pequeña ciudad inglesa. Su padre era dueño de una modesta tienda de comestibles y participaba activamente en la política local. Fue él quien le enseñó el valor del esfuerzo, la disciplina y la responsabilidad, principios que marcarían toda su vida. Cuando Margaret tenía apenas 14 años, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Aunque su ciudad no sufrió la devastación de Londres, la guerra estaba presente en cada hogar británico. Los apagones nocturnos, el racionamiento y las noticias del frente le enseñaron que la libertad nunca estaba garantizada y que defenderla exigía sacrificios. Aquellos años despertaron en ella una profunda admiración por la fortaleza del pueblo británico. Comprendió que las decisiones de los líderes podían cambiar el destino de millones de personas y que, frente a las amenazas, la firmeza era tan importante como el valor. Sin saberlo, estaba formando el carácter que definiría toda su carrera política. Terminada la guerra, ingresó a la Universidad de Oxford para estudiar química. Sin embargo, su verdadera pasión era la política. Mientras el Reino Unido intentaba reconstruirse, Margaret analizaba con atención los problemas económicos y sociales del país. Poco a poco comenzó a desarrollar ideas que más tarde desafiarían el modelo dominante en Gran Bretaña. Al terminar sus estudios, Margaret trabajó como química y más tarde estudió Derecho. Al mismo tiempo, comenzó a participar activamente en el Partido Conservador. Durante varios años, sufrió derrotas electorales, pero jamás renunció a su sueño. Cada fracaso fortalecía su determinación de llegar al Parlamento británico, en una época en la que la política estaba dominada por hombres. Pocos creían que una mujer pudiera liderar el Reino Unido. Margaret ignoró las críticas. Su carácter firme, su disciplina y su capacidad para defender sus ideas comenzaron a convertirla en una figura cada vez más respetada dentro del Partido Conservador. A finales de la década de 1970, Gran Bretaña atravesaba una de las peores crisis de su historia. La inflación era elevada, el desempleo aumentaba y las huelgas paralizaban hospitales, escuelas, fábricas y el transporte. El llamado invierno del descontento hizo que millones de británicos sintieran que su país estaba perdiendo el control. En medio de aquella crisis, apareció Margaret Thatcher con un mensaje completamente distinto. Prometía reducir el poder de los sindicatos, controlar la inflación y devolver la fortaleza a la economía británica. Sus propuestas eran polémicas, pero ofrecían una salida cuando muchos pensaban que ya no existía ninguna solución. En mayo de 1979 fue elegida primera ministra del Reino Unido,
convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo. Su llegada marcó un antes y un después en la política británica. Desde el primer día dejó claro que no gobernaría para buscar popularidad, sino para transformar el país. Sus primeras decisiones fueron tan profundas como controvertidas. Redujo el tamaño del Estado, impulsó privatizaciones, combatió la inflación y enfrentó el enorme poder de los sindicatos. Miles de personas apoyaban sus reformas, mientras otras miles salían a las calles para protestar. Gran Bretaña estaba profundamente dividida, mucho antes de llegar al poder. Margaret había pronunciado un discurso en el que advertía sobre el peligro que representaba la expansión soviética. Un periódico del Ejército Rojo respondió llamándola la Dama de Hierro. Lo que pretendía ser un insulto terminó convirtiéndose en el símbolo de su liderazgo. Lejos de rechazar aquel apodo, Thatcher lo adoptó con orgullo. Para ella representaba la firmeza necesaria para defender la democracia y la libertad frente a cualquier amenaza. Mientras el mundo seguía dividido por la Guerra Fría, comenzaba la etapa que la convertiría en una de las principales adversarias del comunismo soviético. Durante los años 80, Margaret Thatcher fortaleció una relación clave con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Ambos compartían una misma visión: frenar la expansión del comunismo y debilitar la influencia de la Unión Soviética en el mundo. Esta alianza se convirtió en uno de los ejes más importantes de la Guerra Fría. Mientras Reagan impulsaba una carrera tecnológica y militar contra la URSS, Thatcher apoyaba firmemente estas políticas desde Europa. Su postura era clara: la presión económica y política debía obligar al bloque soviético a debilitarse desde dentro. Esta coordinación entre ambos líderes cambió el equilibrio global de poder. En 1982, su liderazgo enfrentó una de sus primeras grandes pruebas: la Guerra de las Malvinas. Cuando Argentina invadió las islas, Thatcher tomó una decisión inmediata y firme: responder militarmente. A pesar de las dudas iniciales, ordenó una operación naval a miles de kilómetros del Reino Unido. La victoria británica en las Malvinas reforzó enormemente su posición política. Para muchos ciudadanos, Thatcher había demostrado que el Reino Unido aún podía proyectar fuerza y defender sus territorios. Su popularidad creció de forma significativa, consolidando su imagen de líder implacable. Sin embargo, dentro del país se enfrentaba una batalla igual de dura en el conflicto con los sindicatos, especialmente en la industria del carbón. Las huelgas paralizaron regiones enteras y dividieron profundamente a la sociedad británica. Thatcher mantuvo su postura sin retroceder, incluso ante protestas masivas. En el escenario internacional, su discurso contra la Unión Soviética se volvió cada vez más directo. Thatcher denunciaba el sistema comunista como una amenaza a la libertad individual y al progreso económico. Su firmeza la convirtió en una de las voces occidentales más influyentes en los últimos años de la Guerra Fría. A finales de la década de 1980, la Unión Soviética comenzaba a mostrar señales claras de debilidad. La economía estaba estancada y el sistema político enfrentaba crecientes tensiones internas. Las ideas que Margaret Thatcher y sus aliados defendían en Occidente parecían empezar a imponerse en el escenario global. En 1989, el mundo presenció uno de los momentos más simbólicos del siglo XX, la caída del Muro de Berlín. Durante décadas, había representado la división entre dos sistemas irreconciliables. Su derrumbe marcó el inicio del fin de la Guerra Fría y el colapso progresivo del bloque comunista en Europa. Margaret Thatcher ya había alcanzado el punto más alto de su influencia, pero también comenzaba a enfrentar desgaste político. Dentro del Reino Unido, sus reformas económicas habían transformado el país, pero también generado profundas divisiones sociales. Su liderazgo era admirado por unos y rechazado por otros. En 1990, tras intensas presiones dentro de su propio partido, Margaret Thatcher
dimitió como primera ministra. Su salida marcó el fin de una era en la política británica. Había sido la líder más longeva del siglo XX en el Reino Unido y la primera mujer en cambiar el rumbo del país desde el poder. Hoy, su historia sigue siendo recordada como la de una mujer que desafió las normas de su tiempo, enfrentó crisis internas y externas, y se convirtió en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Su legado permanece como una advertencia y una inspiración. El poder de una convicción puede cambiar el rumbo de una nación e incluso del mundo. Imagine a Labour canvasser talking on the doorstep to those East German families when they settle in on freedom's side of the wall. You want to keep more of the money you earn? I'm afraid that's very selfish. We shall want to tax that away. You want to own shares in your firm? We can't have that. The state has to own your firm. You want to choose where to send your children to school? That's very divisive. You'll send your child where we tell you. Mr. President, the trouble with Labour is that they're just not at home with freedom. Socialists don't like ordinary people choosing, or they might not choose socialism.